Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento que usted vea esto, profe. En el día de hoy vamos a hablarle acerca de los créditos documentarios según el libro de operaciones bancarias internacionales y mi grupo está conformado por Diana Humada, María Carolina Álamo, Andrea Martínez y mi persona, Jennifer Bueno. Pero, ¿qué es un crédito documentario? Un crédito documentario es un instrumento sumamente útil que los bancos han puesto a disposición de su clientela para facilitar la materialización y la liquidación de las operaciones comerciales en general y las de importación y exportación en particular. No es más que un compromiso de pago, aceptación o negociación asumido por un banco emisor a un tercero en el exterior. En el caso del crédito documentario, el banco es un simple intermediario que cumple las instrucciones del ordenante, es decir, del importador. Por lo general es un importador, en algunos casos más adelante a veces es un exportador. Y no tiene por qué averiguar si los documentos exigidos por el crédito documentario son fehacientes o son suficientes, o si la mercadería se llevó a cabo en las condiciones previstas. ¿Cuáles son las normas que regulan el manejo de los créditos documentarios? La Cámara de Comercio Internacional publicó el folleto Usos y prácticas uniformes para créditos documentarios por primera vez en 1933. Posteriormente produjo revisiones del mismo en los años 1961, 1962, 1974, 1983 y del 2007. A la fecha de la presente está la sexta edición de las operaciones bancarias internacionales que rigen las reglas contenidas en el brochure UCP 600 publicados en el año 2007. La aceptación y el uso de las reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional fue universal y facilitó enormemente la utilización del crédito documentario. Principales características de los créditos documentarios. Antes de hablar de las características, es importante mencionar cuando un crédito documentario es revocable o irrevocable, y de allí parten sus características. Entonces, un crédito revocable es poco utilizado, ofrece pocas garantías a su beneficiario y se necesita tener una gran confianza por parte del exportador o un gran desconocimiento por la técnica del crédito documentario. La ventaja que tiene el crédito revocable es que es pagadero a la vista en el país del exportador. Sin embargo, la cualidad más importante de un crédito documentario es justamente su irrevocabilidad. Por esta razón, la Cámara de Comercio Internacional cambia la brochure 400 y determina para la 600 que todos los créditos documentarios serán irrevocables, haciendo a los revocables no amparados ni regidos por la Cámara de Comercio Internacional. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas que presenta el irrevocable al beneficiario? Y son las siguientes. No se te anunará la operación por ningún motivo. No se le asegurará el pago de sus documentos. Aun si la empresa entra en quiebra, el banco emisor se hará responsable y asegurará contra toda posible falta de pago. O sea, tendrás tu pago bien seguro y no tendrás que preocuparte por alguna dificultad que se presente en el proceso porque está respaldado ya sea por el banco emisor o por el banco corresponsal. El crédito avisado y el crédito confirmado. ¿Qué sucede con estos créditos? En el crédito avisado, el papel del banco corresponsal consiste en transcribir el crédito documentario al beneficiario, sin ninguna responsabilidad de su parte. En cambio, el crédito confirmado, el banco corresponsal asume frente al beneficiario todas las responsabilidades del banco emisor. Sin embargo, hay un caso diferente y es llamado confirmación silenciosa, donde el exportador puede solicitar del banco notificador, o sea, el corresponsal, en su país que emita la confirmación antes mencionada, y esta se da cuando el importador y el banco emisor no solicitan la confirmación por ciertas razones. Y esta confirmación de la silenciosa es diferente a las anteriores porque el ordenante y el banco emisor no serán informados de la existencia de la confirmación, o sea que solo lo sabrán quiénes, el beneficiario y el banco corresponsal. Y segundo, el costo de la confirmación es a cargo totalmente del banco exportador, o sea del beneficiario. Empecemos con los créditos documentarios pagaderos en las cajas del banco emisor o en las cajas del banco corresponsal. El crédito documentario confirmado es casi siempre pagadero en las cajas del banco confirmante. En el caso de que un
crédito confirmado cuyo pago fuese previsto en las cajas del banco emisor, la confirmación solo constituiría una especie de garantía, por lo que el banco corresponsal se comprometería a abonar el monto del crédito solo si el banco emisor no lo hace. Por otro lado, el crédito avisado también es casi siempre pagadero en las cajas del banco corresponsal. Estas dos formas de crédito tienen características similares, ya que el cobro de ellos solo se puede efectuar en las cajas del banco corresponsal. Es decir, que ese banco deberá asumir el riesgo que implica la verificación de los documentos y el riesgo crediticio, ya sea en el momento de la confirmación o en el momento del pago. Sin embargo, el crédito avisado puede ser pagadero en las cajas del banco emisor. En este caso se asemeja mucho a lo que comúnmente conocemos como una carta de crédito comercial. Más adelante explicaré mejor este instrumento. El beneficiario de un crédito avisado o pagadero en las cajas del banco emisor puede proceder de dos maneras. Primero, enviar los documentos al banco emisor, generalmente por medio del banco notificador, solicitando a este el pago de los mismos. Aquí el exportador tendrá que esperar que el banco emisor revise los documentos antes de recibir su pago. Segundo, presentar los documentos al banco notificador pidiéndole a este último que los negocie y los pague. El banco negociador será quien revise primero los documentos y si los encuentra conformes a las estipulaciones del crédito, los abonará. Créditos documentarios restringidos. Es importante mencionar que cuando el cobro de un crédito documentario puede efectuarse exclusivamente en un determinado banco corresponsal, dicho crédito se considera restringido al mismo. Los créditos restringidos pueden ser explícito e implícito. ¿Qué determina si el crédito es o no restringido? Lo que lo determina es la cláusula de reembolso. Es decir, que si cualquier banco establecido en la plaza del corresponsal notificador puede obtener del banco emisor la cobertura, el crédito no se considera restringido. Pero, si la cláusula indica que se limita al banco notificador la obtención de dicha cobertura, el crédito se considera restringido. Créditos documentarios pagaderos a la vista y a término. Crédito documentario puede ser pagadero contra documentos a la vista o a X días vista o a X días de la fecha de los conocimientos de embarque. El beneficiario de un crédito documentario a la vista siempre cobra su importe sin demora contra la presentación de documentos en orden. Un crédito documentario a la vista puede prever una financiación por parte del banco pagador al banco emisor. Dicha financiación será el resultado de un acuerdo entre los bancos corresponsales y no afectará al beneficiario. Entre los créditos de pago diferido se pueden mencionar el de pago diferido simple. Aquí hay un compromiso del banco emisor o confirmante de efectuar el pago a X de la presentación de los documentos en orden. Otro es el crédito de aceptación. Aquí el beneficiario emite una letra girada ya sea contra el banco emisor o contra el banco confirmante. Este último aceptará o devolverá al beneficiario. La carta de crédito comercial es un tipo de crédito documentario diferente a los anteriores. Se trata de que el banco abridor no la hace visar ni confirmar por un banco corresponsal en el exterior, sino que la envía directamente al beneficiario. Si la carta de crédito es abierta por un banco de buen nivel, el beneficiario no tiene dificultades para encontrar un banco dispuesto a adelantarle el pago. Ventajas de la carta de crédito comercial. Es más económica, se ahorra la comisión de los cobros por los servicios ya que no necesita de un banco corresponsal para avisarla o confirmarla. Da más libertad de acción al beneficiario ya que su negociación nunca es restringida a un banco corresponsal determinado. Desventajas de la carta de crédito comercial. Primero es que solo los bancos de alta relevancia internacional pueden emitir con éxito cartas de créditos comerciales. También es que siempre es pagadera en las cajas del banco abridor. La razón principal es que como no hay restricción, el banco emisor no puede saber si dicha negociación será efectuada por un banco corresponsal de confianza o no. Un crédito documentario puede ser transferible. El primer beneficiario puede transferir el crédito total o parcialmente a favor de uno o varios segundos beneficiarios. Sin embargo, la transferencia de un crédito documentario puede efectuarse una sola vez. El crédito back-to-back no se trata de un solo crédito sino de dos. Por esa razón el costo es mayor que el del crédito transferible.
y se utiliza en casos muy especiales. Lo que diferencia el crédito back-to-back del crédito transferible es que permite al primer beneficiario mantener en secreto frente al segundo beneficiario tanto las condiciones originales del crédito como la propia asistencia. También le permite al primer beneficiario evitar que el ordenante se entere de la asistencia de un segundo beneficiario. En el crédito transferible esto no es posible. La transferibilidad es una condición que solo el ordenante voluntariamente puede darle al crédito, mientras que en la emisión de un crédito back-to-back el ordenante no tiene ningún control. El crédito doméstico es aquel que sirve como instrumento de pago en transacciones comerciales en los que el ordenante y el beneficiario se encuentran en el mismo país. Se define como una orden condicionada de pago que emite una institución de crédito o banco emisor por cuenta y orden de personas morales a favor de otra, con el compromiso de honrar el pago a su favor contra la presentación de determinados documentos relativos a la venta de mercancías o prestación de servicios, los cuales deben cumplir estrictamente los términos y condiciones estipulados en la carta de crédito. El crédito rotativo, este crédito es aquel cuyo uso puede ser periódico o, en otras palabras, vuelve a su valor inicial cada determinado tiempo, mensual, trimestral, semestral, sin salirse del plazo de validez, tal y como debe estipularse en el crédito original. Entre sus beneficios se encuentra que en el caso de una utilización parcial del crédito resulta más económico, pues las comisiones de apertura, aviso y confirmación se cobran solamente sobre las porciones utilizadas. Segundo, aunque los embarques se cumplan, las comisiones indicadas no serán cobradas de una sola vez, sino espaciadas en el tiempo, es decir, cada vez que el crédito sea restablecido. Tercero, es más práctico que la apertura de varios créditos sucesivos, ya que obvia los trámites bancarios de cada operación e incluso evita que el banco abridor pueda cambiar de opinión con relación a la oportunidad de efectuar la operación y decida negarse a abrir los nuevos créditos sucesivos. Último, le asegura al exportador que el importador no dejará de cumplir con sus compromisos hasta el monto global previsto, ni por motivos propios, ni por dificultades con el banco emisor, ni por modificaciones de las normas cambiarias de su país. El documentario stand-by se trata de un crédito documentario según el cual un banco se obliga a pagar por orden de un cliente cierta suma a una tercera parte, en caso de que dicho cliente no cumpla con determinadas obligaciones contraídas con el beneficiario. Dentro de la carta de crédito stand-by se identifican las siguientes: el stand-by de cumplimiento, el stand-by de pago anticipado, el stand-by de seriedad de oferta, stand-by financiero, stand-by de pago directo y por último stand-by comercial. Bueno, el crédito pantalla, como su nombre lo indica, se trata de un crédito falso, ya que el ordenante no sabe en el momento de su apertura si le convendrá o no que sea utilizado, razón por la cual incluirá en el mismo cláusulas que imposibiliten al beneficiario su utilización inmediata, tales como facturas comerciales debidamente firmadas. Las razones que determinan la apertura de un crédito pantalla pueden ser de diverso orden. En general, se abren por razones especulativas. El ordenante puede creer, por ejemplo, que las autoridades competentes de su país van a prohibir la importación de ciertas mercancías, pero que respetarán los créditos documentarios irrevocables abiertos con anterioridad a la correspondiente prohibición. Antes de entrar en materia de los riesgos, es necesario mencionar que ni este método ni cualquier otro método de pago va a estar exento de incurrir en ciertos riesgos durante la operación y que solamente la confianza entre los importadores y los exportadores es lo que puede garantizar una transacción 100% transparente y segura. Uno de los principales riesgos que se presenta para todas las partes involucradas en este método de pago es la presentación de documentos adulterados. Hay que recordar que la razón de ser de este método de pago es la entrega y recepción y la toma de acción en base a los documentos pues, que se piden, a los documentos requeridos. Y pues es recomendado que cada una de las partes preste especial atención al momento de manipular o de realizar operaciones con estos documentos y asimismo evitarse problemas tanto a mediano como a largo plazo. Ahora vamos a mencionar algunos de los riesgos a los que se ven expuestos
cada una de las partes de manera pues un poco más individual y específica. Vamos a empezar con los ordenantes. Los ordenantes pueden verse en una posición de desventaja al no conocer a ciencia cierta la calidad de la mercancía que se les va a entregar. Algunos expertos mencionan que una buena solución para sortear este riesgo es la contratación de una empresa o de terceros que verifiquen la calidad y asimismo emitan un certificado de calidad de las mercancías. Sin embargo, esto puede incurrir en un aumento de los costos para los ordenantes y pues es algo que algunas veces se sale de su presupuesto, especialmente si se trata de empresas más pequeñas o de empresas que están realizando una primera operación o un primer acercamiento con la contraparte. Por otro lado, con los beneficiarios se encuentran en una posición en la que están literalmente a merced del ordenante, ya que estos tienen la facultad de rechazar los documentos si se presenta una discrepancia mínima o muy pequeña. Se les recomienda a los beneficiarios prestar atención tanto en la autenticidad como en las cláusulas y los términos de los documentos de créditos para que éstas no permitan que el ordenante se retire de manera abrupta de la transacción. Ahora, para los bancos, tanto los bancos emisores como los bancos corresponsales, existen dos tipos de riesgos: los riesgos de carácter técnico y los riesgos de carácter crediticio. En el caso de los riesgos de carácter técnico, estos se dan cuando existe algún error en el flujo de información entre el banco y la parte, sea los beneficiarios o los ordenantes. Un ejemplo puede ser que un ordenante entregue una carta de instrucciones a un banco emisor y que ésta no pueda ser interpretada y transmitida de manera correcta. Entonces, lo que se recomienda para evitar este tipo de riesgos es tener canales de comunicación abierta y constante entre las partes para así tener una operación pues más rápida, más efectiva y que todo se lleve a cabo como desea el ordenante o como desea la parte que entrega las instrucciones. Por otra parte, en cuanto a los riesgos crediticios, estos se dan principalmente cuando el banco, por estar en posesión de los documentos aduaneros, son los responsables de la mercancía. Asimismo, esta mercancía juega el papel de garantía, pero como es el banco, sea el emisor o sea el corresponsal, quien tiene posesión de los documentos aduaneros y de embarque, estos se hacen responsables en la aduana de los aranceles o multas o cualquier otro costo específico o aumento o recargo que caiga sobre la mercancía al momento de esta pasar por la aduana, lo cual claramente está por fuera de sus funciones en el proceso de esta operación. En conclusión, se puede afirmar que estos riesgos pueden evitarse al máximo si se cultiva primero una relación de confianza entre los importadores y los exportadores y cada una de las partes cumple de manera óptima su papel durante el proceso y la transacción. Muchas gracias.